Es momento de presentar nuestro próximo invitado de este lunes inicio de semana. Él es Gabriel Sánchez, coordinador nacional del Falpo. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Un hombre, señores, que siempre ha tenido posiciones fuertes cuidando los intereses sociales de este país. Buenos días y bienvenido. Feliz año nuevo, sobre todo. Buenos días, Lorena. Un saludo para ti, con él a los dos caballeros que están a tu izquierda y a tu derecha. Y felicidades al pueblo dominicano en este nuevo año. Creo que es un año esperanzador en el cual República Dominicana debe enrumbarse por sendero de bienestar y progreso definitivamente. Mire, tenerlo por aquí para nosotros es un gran honor y precisamente en un contexto donde venimos de tantas luchas sociales, donde el pueblo sale y se manifiesta. Hoy por hoy hay tantas razones para la gente protestar por el abandono del gobierno a las bases sociales de este país, porque aquí no se ha resuelto un solo problema básico de la República Dominicana. Pero entonces uno ve que los defensores del pueblo, que eran las luchas que se hacían para reclamar reivindicaciones sociales, como que hay una tranquilidad, como que ¿qué es lo que está pasando? Y uno siempre, cuando hay de estos abusos de poder, uno siempre, ¿y el Falpo dónde está? Cuéntenos, díganos qué es lo que está pasando con el Falpo, porque no lo sentimos. Bueno, es importante que el país sepa, a partir del 2010, el Falpo inicia un proceso gradual de desmonte de lo que es, digamos, una cultura de lucha. A partir de esa fecha hacia atrás, nosotros veníamos implementando un método de lucha que al final nos costó mucho. Nos costó mucho porque en ese proceso, específicamente, por ejemplo, en la jefatura policial de Guzmán Fermín, decenas de nuestros militantes fueron asesinados, heridos, lesionados, lisiados, y el Falpo, en una postura que en algún momento nosotros analizamos, entendimos que el Falpo no era las FARC de Colombia. Ese método de lucha, digamos, violento, de confrontación abierta con los organismos de seguridad del Estado, en algunas ocasiones, en otras ocasiones, las protestas infiltradas por elementos parapoliciales que finalmente iban digamos, a culpar a los grupos populares de las acciones violentas que se desarrollaban. Nosotros entendimos entonces que teníamos que dar un giro y empezamos a organizar luchas y protestas en las cuales lo que tiene que ver con luto, sangre, estaban un poco desvinculados de nuestra lucha. Nosotros hemos estado vinculados a todas las luchas, las grandes luchas de la Marcha Verde, desde el 4% para la educación, la contra la cementera en los haitises. Esas son las luchas que al final dan resultados positivos y que el pueblo dominicano entonces respalda. ¿En qué está el Falpo hoy? Es importante que se sepa. Primero, nosotros estamos formando parte activa del conjunto de organizaciones que está luchando en contra de la Balcaza. Fíjense, no es luchar simplemente por luchar, la Balcaza en ASO, es que si el Estado Dominicano quiere, digamos, que el pueblo respalde esa obra que ellos supuestamente están haciendo para beneficio del país sin afectar el medio ambiente, entonces tienen que demostrar, digamos, el estudio de impacto ambiental, que esa Balcaza no afecte el medio ambiente. Entonces, hasta que eso no se produzca, el Falpo está acompañando a la comunidad de los negros y ASUA, que está anunciando que va a continuar la lucha en contra de la Balcaza. Primero. Segundo, nosotros hemos definido un eje temático grande de lucha en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Y hemos declarado, por ejemplo, la defensa de las cuevas de la Maravilla. Además, hemos declarado el POMIEL como un eje transversal de nuestra lucha, que dicho sea de paso, los metros que ya están avanzando, pareciera como si se quieren comer esta reserva arqueológica, ¿verdad? Y nosotros estamos en esa lógica de lucha. El medio ambiente, seguir con la lucha contra la corrupción e impunidad, y además también luchar
con lo que tiene que ver por la modificación, porque no es simplemente digamos, no más AFP, no más ARS, es la modificación de la ley 87-01 de la seguridad social, que establece la seguridad social. Porque miren, nosotros hemos dicho, por ejemplo, si cada ciudadano que tiene un seguro médico y tiene una cuota X mensual para medicamentos, esa cuota mensual debe ser acumulativa. ¿Por qué cuando llega el 31 de diciembre, automáticamente los 12 meses acumulados que tiene cada ciudadano se elimina? ¿Por qué no se convierte en una cuota acumulativa que si no la consumo en este año pase el siguiente y así automáticamente se acumule? Porque a veces vemos, por ejemplo, un ciudadano que tiene una enfermedad catastrófica, necesita 300, 400 mil pesos y resulta que su seguro no le cubre porque nada más tiene 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos en un año. Entonces vamos a modificar la ley. No basta simplemente con la eliminación de la AFP o la ARS, sino la modificación de forma integral de esta ley y crear una nueva que verdaderamente beneficie al pueblo dominicano. Así es. Tú sabes, Gabriel, que tú hablabas, por ejemplo, de esas lucha social, el 4%, Marcha Verde, pero me tengo que detener allí, porque la Marcha Verde realmente fue una lucha social, pero hemos visto de que, como tú decías, dieron sus resultados positivos, pero los resultados positivos, con todo el respeto que yo vi de esa lucha social, es que actualmente sus principales líderes ocupan cargos políticos a nivel nacional e internacional. Entonces, eso como que deja mucho que decir a las posiciones que ellos tenían en un momento y verlos ahora que luego de esas luchas están ocupando cargos políticos a nivel nacional e internacional. Y ahí mismo me gustaría saber tu opinión con relación al gobierno del presidente Luis Abinader. Vi que ustedes incluso respaldaron la parte de modificar lo que es la Constitución para descentralizar al Ministerio Público del Estado. Bueno, Lorena, mira, antes quiero decirte lo siguiente, mira, sobre la posiciones que ocupan algunos de los principales voceros que fueron de Marcha Verde, yo creo que esa parte le corresponde, digamos, a ellos establecer las razones, las motivaciones. Yo creo también, además, que todos los dominicanos tienen el derecho de ocupar un puesto en el Estado. Aunque nosotros no lo ocupemos, creo que también están en su derecho. Y creo que la Marcha Verde, en sentido general, jugó, aunque fue un movimiento, digamos, efímero, se puede llamar así, porque los movimientos de estas características no duran mucho. De hecho, la Marcha Verde ha sido una de los movimientos en toda América y el mundo que más ha durado, porque es un movimiento tan amplio, tan grande, es un movimiento que abarca tanta gente. Por ejemplo, en Marcha Verde estaban los pro aborto y los antiaborto, los pro haitianos y los anti haitianos. Entonces es un movimiento que si tú tocas cualquier tema que no sea, digamos, corrupción e impunidad, automáticamente se rompe la taza, como dice el pueblo dominicano, porque es un movimiento muy heterogéneo, muy amplio, demasiado grande, y duró demasiado. De hecho, el cálculo que habíamos hecho nosotros era que iba a durar mucho menos, demasiado duró, pero creo que en definitiva jugó un rol, porque el pueblo dominicano estaba cansado. Jugó, sí, porque jugó un rol. Veo las personas como están ahora ocupando cargos. Pero yo no creo que el rol principal que haya jugado Marcha Verde haya sido colocar en diferentes puestos a los principales voceros de Marcha Verde, sino que yo creo que, digamos, desgastar el gobierno, el PLD, y salir del PLD, porque ya hacían 16 años consecutivos, el pueblo dominicano tenía la intención de salir del PLD. Yo creo que era necesario salir del PLD, porque cuando los gobiernos son malos, necesariamente el pueblo habla. Y evidentemente en ese momento ya el PLD había traspasado los límites de lo que era un simple partido, sino que se había entronizado ya, digamos, en el Estado dominicano. En el PLD el único que tenía dinero, recursos, todo el mundo sabía que era Eduardo Seman, y de repente, ¿cuál
sale hoy el PLDista del comité político de lo que se fueron con Leonel o lo que se quedaron en el PLD que no tenga 500 millones? Pero hasta Margarita Cedeño se declaró con una cantidad de millones. Y dice, pero ¿cómo la hicieron? ¿Cómo fue posible? Y creo que la justicia debe ir en esa dirección. El que tenga dinero, que se lo haya robado, no importa en qué partido esté, en el PRM, en el gobierno, en el PLD o en la Fuerza del Pueblo, debe responder ante la ley, porque el que fue hombre o mujer para robar, tiene que ser hombre o mujer, entonces, para enfrentar la justicia, porque pareciera que los políticos dominicanos, cuando van al Estado, van con la decisión firme de robarse el dinero del pueblo o creerse que ese dinero que ellos administran es un patrimonio que le dejó su familia. Así es. Con relación a la pregunta, la segunda pregunta que tú me haces, ¿cuál es mi opinión con relación al gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, yo particularmente creo que Luis Abinader, presidente constitucional de la República, tiene la intención de hacer las cosas bien. Ahora, creo también que ha sido un presidente que ha gobernado República Dominicana en medio de una situación totalmente diferente a todos los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana y en el mundo. Perdón, nunca habíamos tenido una pandemia con la característica de esta que hemos visto. Nunca el sistema económico mundial se detuvo en todo el mundo. De hecho, en muchos países, por ejemplo de Europa, por ejemplo España, la crisis económica que está pasando es terrible. O sea, mucha gente que estaba en España, dominicano, está regresando a la República Dominicana. La cosa no está bien en República Dominicana, pero en España está peor. Entonces, yo creo que Luis Abinader ha tenido la voluntad. ¿Dónde ha estado el problema? Y ha sido una crítica constante. Primero, el presidente de la República, digamos que se casó con una línea internacional, en este caso con la política estadounidense, y los gobiernos de derecha no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces, Luis Abinader al final, cuando se ve en una encrucijada, ¿verdad? Porque al representante estadounidense lo pone en la primera línea, al embajador chino lo ponen en un segundo piso lejano, y al final, después que habíamos pagado incluso las vacunas estadounidenses, que finalmente tardaron muchísimo en llegar, son los chinos que nos proveen las vacunas y que nos dicen cuántas quieren que les vendamos y además tengan este número importante donada. Entonces, los gobiernos, reitero, como el que encabeza Luis Abinader, que es un gobierno de derecha, porque Luis Abinader no es de izquierda, ni es un progresista. Luis Abinader es un hombre de derecha, es un empresario, y estos no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Entonces creo que el presidente cometió un error de un presidente nuevo, de querer, digamos, hacerse el gracioso ante los estadounidenses, que al final lo único que buscan son sus intereses. Claro, mira la ley de extinción de dominio, la aprobaron. Así es. Mira, Gabriel, en estos casi 40 años, hablar de luchas populares, de democracia, de lucha contra la corrupción, específicamente tenemos que hablar del asfalto. ¿Han pensado ustedes en un momento dado convertirse en partido político? ¿Te han hecho alguna oferta? Ya yo le tengo el nombre al partido político. FENAPO, Frente Nacionalista Popular. Ay, oye. FENAPO. Oye, Gabriel. Claro, porque así, a través del Congreso, ustedes pueden someter proyectos de ley y comenzar a hacer las modificaciones que necesita este sistema. No suena mal. No suena mal. FENAPO. No suena mal. Pero tal vez perdería la esencia, ¿no? En este caso. Cambiaría su esencia, pero mira, es importante que el país sepa, cuando el tema de la corrupción no era un motivo, digamos, de interés del pueblo dominicano, el Falpo inició precisamente esa lucha. ¿Dónde la iniciamos? La iniciamos en dos lugares. Primero, en el municipio de Navarrete, sometimos ante la Cámara de Cuentas a la alcaldesa de ese momento, a Martina Gómez, con una auditoría que arrojó resultado desastroso, pero evidentemente en el gobierno del PLD, ella siendo PLDista, no pasó nada. Y también la iniciamos en un municipio histórico que es San Cristóbal, con el sometimiento del exalcalde Raúl Mondesí. Nuestro dirigente principal, el ingeniero Pablo Esteve, junto a
las demás organizaciones, la Federación de Juntas de Vecinos y las demás instituciones sociales y populares de San Cristóbal, inició este proceso, sometió al alcalde y finalmente logramos que el alcalde sea condenado, fue condenado, aunque está en prisión domiciliaria, pero tiene una condena, ya está sub judice, y logramos que este alcalde que creía que el dinero de los contribuyentes de San Cristóbal era un patrimonio que él se ganó dando palo en Grandes Ligas, finalmente fuera condenado. Entonces, estamos hablando alrededor de 2010, por ahí, cuando iniciamos todo ese proceso, y alrededor de 2006 con Amantina en Navarrete. Entonces, en ese momento el tema de la corrupción e impunidad, nadie le ponía caso. Claro, es un tema que hoy está en los primeros lugares de preocupación del pueblo dominicano, y que el presidente de la República ha nombrado a una mujer que desde nuestro punto de vista es una mujer seria, que tiene la voluntad, pero que el propio sistema le pone pauta, le pone obstáculos para que pueda seguir avanzando en este proceso. Mira, Gabriel, está bien, Gabriel. Con relación a la segunda pregunta de la formación del Falpo, de la conversión del Falpo en un partido político, de FENAPO, yo creo que el nombre suena bonito, es una bonita idea, pero creo que no, la mayoría de la dirección nacional del Falpo no apoyaría este proceso, porque el Falpo es básicamente un grupo que ahora, el próximo año, cumple 38 años de fundado, el próximo mes. Casi 40 años. 38 años, y que hemos estado siempre del lado del pueblo. Ahora, en esta ocasión, mucha gente se pregunta eso, ¿y dónde está el Falpo? El Falpo está ahí. El Falpo sigue luchando. El Falpo sigue luchando. Recientemente nosotros creamos, mediante la figura del decreto que creó el propio presidente, los comités de veeduría, que son un espacio de organización de la sociedad civil que el Falpo acompaña para lograr que, sobre todo, nuestros alcaldes entiendan que los recursos que manejan no son patrimonios personales y que le den buen uso a esos recursos. Pero además, te decía, nosotros estamos acompañando en ese proceso de lucha constante que lleva el Colegio Médico Dominicano con el doctor Serenca a la cabeza. Hemos participado en todas las marchas que se han hecho en el país por que se ha desmontado ese robo de la ARS, y además también con la coalición que lucha porque sea modificada la ley 87-01, la que instaura el sistema dominicano de seguridad social. Sí, Gabriel. Sí, no, Gabriel. Pero ustedes se imaginan ustedes con un poder político. Yo te puedo decir, y tú lo sabes, que ahora mismo ustedes como partido político tienen 4 senadores, y tú lo sabes, y te lo puedo señalar en cuáles provincias. Tiene más de 20 diputados, y tú lo sabes, y te puedo decir en cuáles provincias. Tiene más de 6 o 7 alcaldes, y tú lo sabes, y te puedo señalar dónde. Igual que regidores, porque no te convierte en partido. De hecho, nuestro ex coordinador nacional, el licenciado abogado Víctor Bretón, hoy día es el director municipal de Canca la Reina, Moca. O sea, Víctor se presentó en las pasadas elecciones. Míralo. Y arrolló, ganó la candidatura, y ahora él no quiere seguir, imagino, porque es un trabajo muy demandante para quienes asumimos el compromiso con el pueblo de forma íntegro, pero Canca la Reina dice que no, que Víctor no se va, que Víctor debe seguir. Míralo ahí. Entonces, ha hecho una gestión histórica Víctor Bretón en Canca la Reina. Entonces, es que como tal el Falpo como tal, no creo que vaya a dar el paso a convertirse en un partido, pero sí tenemos figuras que han sido, digamos, estelares en algún momento en el Falpo, que están jugando roles también importantes en la política. Nosotros tenemos, en el caso de Víctor Bretón, quien es el director municipal en Canca la Reina. También tenemos a un amigo del Falpo, Rafi,
Mercado, quien es el director del Distrito Municipal del Limón de Samaná. Entonces, algunos regidores también tenemos en diferentes partes del sur y del Cibao. Hay compañeros nuestros que se han vinculado a la política y que están desarrollando un trabajo importante y nosotros lo apoyamos, pero como tal el Falpo convertirse en partido hoy no está pensado, no está valorado esa posición. Mira, si bien es verdad que ustedes en un momento dado se vieron obligados un poco como a replegarse ante la embestida que tuvieron de mucha gente que sacrificó su vida en el Falpo por las luchas populares, pienso que todavía siguen condiciones incluso a veces hasta peores que las que ustedes enfrentaron en otros momentos, por la cual hay que luchar. El tema salud, por ejemplo. Ahí está el tema, por ejemplo, de la impunidad. Este gobierno llega al poder porque le prometió a la gente que iban a meter preso a los ladrones que saquearon el país y que le iban a quitar el dinero que le robaron. Ahí andan presos, otros están en su casa y no se le ha devuelto un centavo al pueblo dominicano. Entonces hay razones más que suficientes. ¿Cuáles serían para los próximos meses, para este año, digamos, cuáles planes tienen ustedes de acciones concretas, además de la que ya usted mencionó, del colegio médico, etcétera, para que el pueblo se sienta representado porque el país se siente huérfano? Bien, mire, yo creo que sí, que usted tiene razón, que el gobierno del presidente Luis Abinader prometió, y de hecho fue una de sus promesas principales, recuperar lo robado y a la cárcel los corruptos. Y si recordamos, en el mismo día de las elecciones, en la noche, frente al comando de campaña de Luis, en medio del discurso que estaba dándole al país, los propios PRMistas que se encontraban allí, lo que coreaban era: lo queremos preso, lo queremos preso. Creo que definitivamente ese objetivo, con la designación de Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, se ha ido cumpliendo. Pero yo creo, y eso nos pasa mucho a los que no somos abogados, que no conocemos mucho ese entramado, de que de buenas a primeras la Procuraduría acciona contra alguien que robó el dinero del pueblo, pero por el otro lado el juez, que no depende de la Procuraduría, le varía la medida, lo manda para su casa, y de buenas a primeras tú dices: pero de la mayoría de gente que ha estado defalcando el Estado, pero ya la mayoría, yo creo que nada más falta el ex procurador prácticamente para que esté durmiendo en su casa. Entonces, y casi ya nosotros vamos a soltar. Ya sí, porque a veces los expedientes se hacen una mala instrumentación de ellos, precisamente para que se caigan. Yo no creo que este sea el caso de esta procuradora. Yo conozco a Miriam Germán, yo creo en Miriam Germán, yo creo que es una mujer seria y creo que al final, creo que no va a defraudar, pero evidentemente yo no soy ella. Ella sabrá, ¿verdad?, cómo maneja estos casos, cuál es el matiz que le da, y el país va a conocer al final cuál es el resultado. El país espera que quienes hayan desfalcado al pueblo dominicano, entonces vayan a la cárcel y que entonces se le quite lo robado. El Falpo está en una lógica de lucha un tanto diferente. Por ejemplo, y los amables televidentes que nos siguen desde San Cristóbal van a coincidir con nosotros. Nuestro vocero municipal, el ingeniero Pablo Esteves, y nosotros teníamos 20 años luchando para que se construya en el barrio Moscú. El país entero conoce esto, el drenaje pluvial de ese sector. Cada vez que caían 2 gotas de agua en ese sector, el agua llegaba al pecho. Y de hecho, todas las casas tenían una especie de cama de metal que usan en las cárceles, alta, porque ahí era que colocaban los colchones, los principales enseres del hogar cuando llovía. Era una lucha constante. De hecho, un servidor llegó en múltiples ocasiones a acompañar a nuestro compañero Pablo Esteves en esta lucha, y íbamos cuando llovía, convocábamos a la prensa, exigíamos, hicimos cualquier cantidad de protesta para lograr que esta obra se construyera, y nunca se pudo construir. En este gobierno
desde que llegó el presidente, tocamos la puerta en una reunión. El presidente nos invitó, todo el país lo sabe, nos invitó a un almuerzo y le planteamos este problema del drenaje pluvial. Dio la orden y al término de 1 año y medio, el drenaje pluvial ya estaba terminado. Ese tema que nos costó 20 años de lucha al Falpo y a los comunitarios de San Cristóbal, en 1 año y medio ya estaba listo. Entonces ya no tenemos que protestar por el drenaje pluvial del barrio Moscú. Entonces, si logramos, es la idea que quiero comunicarle al país, si logramos que a través de la comunicación efectiva con los funcionarios del gobierno se construyan las obras, entonces evidentemente que no es necesario llegar a la protesta. Igual te menciono en Bonao. Nosotros en Bonao teníamos una lucha constante por el cuartel de Los Quemados para lograr, digamos, disminuir los niveles de efectividad de la delincuencia. Y la Casa Club del barrio Prosperidad. Nos juntamos con Ángel de la Cruz, que es el presidente de Desarrollo Provincial. Y a los 3 meses ya inició el proceso para la construcción, ese proceso burocrático de la creación de NIP y todo eso que conocen los funcionarios, que el pueblo no entiende mucho. Bueno, pues ya el cuartel de Los Quemados ya está hasta pintado, ya está para inauguración. Y lo que es la Casa Club del barrio Prosperidad de Bonao, ya le están tirando las zapatas. Entonces, lo que quiero comunicarle al país es que las luchas se hacen, no simplemente por hacerse, no es una lucha para que se haga y por decir, estamos luchando, estamos quemando goma. Las huelgas se hacen siempre y cuando las autoridades se muestren, digamos, de la vista ciega, se hagan los chivos locos. La primera huelga que se le hizo al presidente Luis Abinader, precisamente la hizo el Falpo en Bonao. Convocamos la huelga, no se nos hizo caso, exigimos las obras, no se nos dio respuesta y se hizo la huelga. Y fue efectiva. Y finalmente, cuando teníamos una segunda huelga ya convocada, entonces se acercaron los funcionarios, nos prometieron, le dimos un compás de espera y en ese tiempo del compás de espera se resolvió las 2 obras que le estoy mencionando. La idea es que el Falpo, en sus casi 38 años de lucha y de acompañamiento al pueblo, no es verdad que se va a dejar doblegar de ningún gobierno. Nosotros no tenemos ningún compromiso con el gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader nos invitó a almorzar, nosotros fuimos, le explicamos en ese momento que no estábamos de acuerdo con la posible reforma fiscal que él iba a llevar a cabo. Le dijimos que preferíamos que no se hiciera, pero que si al final él, porque él es el presidente, tenía la decisión de hacerla, que por primera vez en la historia no afectara a los más pequeños, a los de abajo, porque siempre esas reformas van en la dirección de producir presión a los de abajo y liberar a los de arriba. Lorena decía algo ahorita un poco antes. Sí, el Falpo expresó su postura sobre la modificación de la Constitución, porque siempre nosotros creemos que modificar la Constitución, digamos, para incluir una reforma fiscal, es un paquetazo. Y en esa ocasión un servidor le dijo, nosotros estaríamos de acuerdo si usted modifica la Constitución, primero, para apretar a los de arriba y aflojar a los de abajo. Pero además, nosotros creemos que es un daño que se le hace al país cuando más de 200.000 millones de pesos cada año se les regala a los millonarios, a los ricos de este país. ¿Cómo es posible que bajo un nombre bonito, exenciones, ese nombre se oye muy bonito, 200.000 millones de exenciones? Las exenciones no son más que impuestos que se les regala, dinero de los contribuyentes, del bolsillo de los pobres, que se les regala a los millonarios. Entonces, modifiquemos la Constitución para quitarle esos 200.000 millones a los ricos. ¿Es una buena modificación? O modifiquemos la Constitución para evitar que la Barrigol, que Cemento Colón, que Plaza Lama, que otras instituciones
privadas se beneficien con millones de pesos en impuestos de gasoil que no pagan. Pero el gobierno trabaja paralelamente también con empresarios. Sí, pero una empresa privada, por ejemplo, ¿cómo es posible que el Estado Dominicano le dé grandes beneficios a un empresario millonario y a la micro y pequeña empresa lo asfixie? Prácticamente lo asfixia porque le cobra incluso los impuestos por adelantado. Eso no ha pasado con los productores del país, con lo que es la ley para quitar los impuestos a aquellos productos que vengan de fuera. Mira, dándole beneficio a los empresarios y a los productores no se le ha dado la mano. Mira, yo creo que la tasa cero es una buena medida. Mal aplicada. Yo creo que es una buena medida porque cuando tú tienes algunos comerciantes que una actitud de erotismo, porque aquí lo que sube no baja. Los comerciantes dominicanos también tienen esa actitud de que los precios suben pero no bajan. Entonces, yo creo que en la medida en que el Estado Dominicano, cuando tú logras, por ejemplo, ¿cómo es posible que en un país productor 1A de pollo, el pollo de que suba casi a 100 pesos? Entonces el Estado tiene que intervenir. Claro. La tasa cero es un mito. El Estado tiene que intervenir para lograr que esos productores se metan en cintura y digan, no es posible que Boca, Licey, toda esa franja se produzca, y el país entero, pero sobre todo hay una producción enorme de pollo, y el pollo tú lo compres a 70, 80 cuando los productores se están ganando un dinero. Entonces yo creo que el Estado como ente regulador debe meter su brazo y obligar a que los productores entonces esos precios lo pongan asequibles para el pueblo dominicano. Mire, vamos después, lo necesitamos por más tiempo, pero después hágase un análisis por ahí qué ha pasado con la tasa cero para que usted vea que eso ha sido un vil engaño, es un allante de promoción. Vaya a las provincias para que vea quién es el que le entregaron los cuartos, pero ya no tenemos más tiempo. Finalmente haga un llamado al país. Bueno, nada, darle las gracias a ustedes por invitarme, por la invitación, un llamado al país. En este proceso el Falpo está creciendo por primera vez en muchos años. Tenemos una gran presencia en el este que no teníamos, estamos creciendo, nos estamos expandiendo por el sur, en pueblos que no teníamos presencia, estamos fuertes en Asua, estamos por el este, en San Pedro, en La Romana, en Higüey. Estamos en un proceso. Este año es el año de la consolidación y expansión del Falpo, con una visión de lucha diferente, de acompañamiento al pueblo, siempre vinculado a lucha cívica, pacífica y democrática, y sobre todo de masa, la gente decidiendo su propio método y sus propias luchas. Así es. Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.